organizando tu primer viaje a Europa, quédate en el video porque te voy a estar compartiendo los principales tips y recomendaciones para ese primer viaje a Europa que seguro te van a servir. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si todavía no me conocen, yo soy Mica, otra argentina por España, y en este canal van a poder ver videos de trámites, migración, vida y trabajo en España, pero también turismo, viajes, un poquito de todo. Como les anticipé en la intro, en base a mi experiencia de mi primer viaje a Europa, que fue allá por el 2018, que lo organizamos solo con mi pareja, y luego de llevar casi 2 años y medio viviendo en el continente y habiendo viajado por distintos países de acá y demás, les traigo esos tips y recomendaciones que tienen en cuenta los distintos aspectos, diría que prácticamente todos los aspectos necesarios para organizar un viaje, y que seguro les van a ser de mucha utilidad si están planificando su viaje a Europa. Justamente respecto a lo que es la planificación, lógicamente si nos vamos a Europa, y más si venimos desde lejos, Latinoamérica o algún otro país, algo importante es la planificación, y dentro de esto un tips que le quiero dar es que es importante no generalizar y tener en cuenta al organizarnos las diversidades y las particularidades que tiene cada país que vayamos a visitar. Es muy normal que cuando hacemos un viaje a Europa hagamos como el típico Eurotrip, y eso hace que visitemos distintos países, y muchas veces cometemos el error de pensar de que Europa es todo lo mismo, y la realidad es que no, que cada país tiene su cultura, sus horarios, sus tiempos, sus particularidades, y en la organización creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para evitar errores y para poder aprovechar al máximo nuestro viaje. Respecto al tema presupuesto, algo fundamental también para todo viaje, tener en cuenta cuánto vamos a consumir, a insumir. Para eso pueden revisar distintas páginas que les den más o menos un índice de precios, ver el alojamiento, ver el pasaje y demás, ver las conexiones internas y todo eso. Eso ya normalmente todo el mundo más o menos lo sabe, pero acá el tips que les quería dar es un consejo que a mí me dieron en algún momento y creo que es muy útil. Se resuma en una frase: el que convierte no se divierte. Entonces, cuando venimos de países que tienen otra moneda, y más si esa moneda tiene un cambio perjudicial en relación a la moneda, al euro o a la moneda que vayamos a utilizar en el país europeo que estemos, hay que tener en cuenta que lo ideal es basarnos en un presupuesto por día, saber cuánto podemos gastar por día en la moneda local del país que estamos visitando, y no estar convirtiendo todo el tiempo, porque eso genera mucho estrés, es complicado y al final no es eficiente tampoco. Entonces lo ideal es tener en la mente el presupuesto, saber cuánto puedo gastar en los ítems, en comida, en entretenimiento, en cultura, en salidas, en experiencias y demás, y basarnos en eso para tomar las decisiones del viaje y demás. Y respecto al tema cambio, aprovechando esto, lo más recomendable: nunca cambien en los aeropuertos. Siempre traten de cambiar en oficinas del centro de la ciudad, que suelen haber muchas opciones y demás para poder comparar precios. Dos que yo suelo recomendar siempre, que están en varias ciudades de Europa, son Europound y QuickGold, que la verdad que normalmente son las que yo utilizo y las que tienen mejor cambio, así que por eso se las recomiendo. Otro punto a tener en cuenta, que también se relaciona mucho con la planificación, es cuánto tiempo va a durar el viaje, qué ciudades y destinos vamos a ver. Es muy común que cuando uno viene a Europa, y más si viene de lugares más lejos, donde los pasajes suelen ser muy costosos y demás, dice, bueno, intento ver todo, aprovecho a ver lo máximo posible, porque no sé cuándo voy a poder volver y demás. La verdad es que tengan mucho cuidado con esto, porque a veces termina siendo un error. Al final, bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, sin duda, pero bueno, esta es mi recomendación. Es que quizás menos es más, intentar concentrarse en las principales ciudades, o visitar un solo país y ver las ciudades de ese país, que también es interesante. Pero si quieren ver lo típico de varios países de Europa, como para ver esa diversidad y enriquecerse también, que creo que es muy provechoso si venimos por primera vez a Europa, mi recomendación es ver las ciudades, si son capitales, dedicarles entre 3 y 5 días, dependiendo obviamente, algunas son más pequeñas y se puede hacer en menos, pero más o menos. Si son ciudades más pequeñas, puede ser 1 o 2 días, pero intentar no hacer 1000 ciudades en el viaje, porque terminamos como muy saturados y probablemente nos las pasemos más viajando que lo que podamos disfrutar en los lugares de destino. Nosotros, por ejemplo, viajamos 18 días en ese momento, en ese primer viaje, y conocimos 4 ciudades. Y para nosotros estuvo súper bien porque fueron de 3 países distintos, entonces nos llevamos un poco
distintas ideas, pero creemos que es lo ideal. Otra recomendación en la planificación es que tengan en cuenta el tema del clima y las mejores temporadas para viajar. Europa, sin duda, las mejores temporadas suelen ser las temporadas intermedias, lo que es primavera u otoño, pero si no pueden viajar dentro de esas temporadas porque por motivos laborales o lo que sea no lo pueden acomodar en esas fechas, mi otra recomendación entonces es que adapten un poco las ciudades y destinos que elijan a la época en la que pueden viajar. Si viajan en verano, quizás es conveniente y podrían aprovechar a hacer ciudades del norte de Europa o de Europa del Este, que tienen un verano mucho más ameno en general y más sencillo para hacer turismo y para caminar la ciudad sin agotarse y demás. Y si viajan en invierno, en cambio, priorizar las ciudades del sur de Europa, que si bien tienen inviernos fríos, no son tan crudos lógicamente como las del norte o las del este, y son ciudades que por ejemplo en pleno verano sí son más difíciles de recorrer y caminar. Otra recomendación que es fundamental y creo que no debería ni decirla, pero bueno, no está de más comentarla, y es que siempre tengamos en cuenta los requisitos de ingreso y que siempre tengamos en cuenta que tienen relación con el país del cual nosotros provenimos y la nacionalidad que tenemos. Tengo un video específico hablando de lo que son requisitos de ingreso a Europa y al espacio Schengen, así que si quieren los dejo por acá, así lo pueden ver, pero lo más importante es eso, que siempre investiguen esos requisitos, los tengan en cuenta y traten de cumplirlos todos para evitar tener un problema al querer ingresar y que nos denieguen el ingreso o lo que sea. También algo de eso específico es que uno de los requisitos de ingreso a Europa y al espacio Schengen es el seguro médico. Mi recomendación es que independientemente de que lo necesiten o no, porque si son nacionales europeos, por ejemplo, no lo necesitarían, siempre viajen con un seguro médico. Realmente uno nunca sabe lo que puede pasar y ojalá no pase nada, pero si pasa, tener un seguro médico ayuda un montón, así que es mi gran recomendación. Respecto a equipaje y qué llevamos y demás, que siempre genera muchas dudas, gran recomendación, viajar livianos. Me dieron esta recomendación cuando estaba planificando ese primer viaje. Un amigo que viajaba mucho a Europa me dijo: lo más liviana que puedas, Mica, me lo vas a agradecer. Y por más que viajamos en invierno y fueron 18 días, logramos viajar solo con un carrión y una mochilita de mano cada uno. La verdad es que en Europa hay un montón de lugares, en todas las ciudades puedes lavar las ropas, las secás en el momento, mientras estás haciendo alguna otra cosa o visitando otro lugar, la dejás, la lavás, la secás, y la verdad es que no tiene sentido venir con mucho peso, también porque hay que tener en cuenta que si internamente hacemos comunicaciones con vuelos low cost, el equipaje se cobra extra, entonces al final nos va a encarecer mucho. Así que mi recomendación para su disfrute, su tranquilidad y que puedan aprovechar al máximo es que viajen lo más livianos que puedan. Respecto a la conexión y la comunicación, cuestiones a tener en cuenta. Siempre tener en cuenta que o activamos nuestro roaming o nos compramos una tarjeta de SIM del local apenas llegamos. Cualquiera de las dos opciones, pero hoy en día con la cantidad de cosas que hacemos con el teléfono, creo que no. La mejor opción es tener comunicación en el lugar de destino donde estamos y no tener que estar dependiendo de los wifi, de conectarnos o no. Dicho esto, también considerar igualmente bajarse de las aplicaciones como Google Maps o cualquier aplicación de mapas que utilicen, bajarse sus versiones de uso sin internet, lo mismo que aplicaciones de entretenimiento y demás, para tener, en caso de no tener wifi o no tener acceso a datos, que puedan por lo menos acceder a lo básico para poder guiarse y demás. Otra buena recomendación es aprender algunas frases típicas de los países de destino. Obviamente no vamos a poder aprender todo. Tener un traductor también suele ayudar, una aplicación de traductor o usar alguna de estas que siempre hay a disposición. Y si no, como digo, aprender también algunas frases básicas como hola, por favor, gracias, me perdí, cómo hago para llegar a tal lado. En el idioma local, si es posible, siempre suma, por lo menos las de cortesía, siempre está bueno decirlas o intentar decirlas en su idioma. Y respecto también a conectividad y a estas cosas que hay que tener en cuenta, no se olviden que los adaptadores de enchufe cambian de un país a otro, entonces siempre está bueno tener el adaptador universal para poder cargar nuestros dispositivos, el teléfono, el ordenador, lo que llevemos con nosotros. Así que no se olviden de su cargador universal. Bueno, y si te está sirviendo el video, te pido por favor que te suscribas, le des like, y si sabes de alguien que también está planificando o preparando su viaje a Europa, te lo compartas. A vos no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Para transportarse y desplazarse de un país a otro o de una ciudad a otro, yo una plataforma que uso mucho es Omio, y lo que tiene interesante es que te compara tanto vuelos como trenes y como buses, entonces puedes ver ahí las distintas alternativas. No suelo comprar por la
la plataforma, luego lo que hago es, cuando elijo el que más me conviene, voy a la página oficial, sea de la empresa de tren, de la empresa de vuelos, de aerolínea o de la empresa de buses, y lo compro directamente desde la página, que suele tener el mismo precio, incluso más económico, pero sí me guío por esa página para hacer las comparativas. También utilizo otras plataformas como puede ser Google Fly, Skyscanner, pero esa lo que está bueno es que compara los distintos medios de transporte. Respecto al transporte interno, algo interesante para decirles es que en general la mayoría de las ciudades europeas están muy bien comunicadas por transporte público y se puede ir a todos lados normalmente con el transporte público. Si bien en algunas ciudades es un poco más costosa que en otras, en algunos países es un poco más costoso que en otros, en general el precio del transporte público es bastante más conveniente que tomarse taxi, y además en estas ciudades que son por ahí tan grandes como las capitales y demás, andar en taxi o en autos de aplicaciones suele ser complicado. Añadido a esto, cuando llegan a los aeropuertos, la mayoría de las ciudades también tienen muy buena conectividad desde aeropuertos hasta el centro de la ciudad, y suele ser muy sencillo y tener hasta distintas opciones. Por ejemplo, en Madrid tenés bus, metro, tren, o sea, todas las opciones para ir al centro en transporte público sin necesidad de tener de gastar de más ni nada. El alojamiento, también hay un montón de opciones hoy en día, se puede ver por tipo Airbnb, también hay hoteles, hostel, bueno, eso depende mucho del tipo de viaje que quieran hacer ustedes y también los integrantes del viaje, si es una familia, si sos solo y demás, que es lo que más te convenga. Por ahí si viajas solo, por ahí un hostel es una buena opción porque te permite también hacer como conocer gente y hacer planes. Pero sacando esto, algo que me parecía interesante compartirles y una buena recomendación respecto al alojamiento es siempre revisar en páginas confiables, nunca dar plata por fuera de las aplicaciones o cosas que nos den duda, porque si bien en Europa, como siempre decimos, es bastante seguro y no suelen haber grandes hechos de inseguridad, la realidad es que estafas de este estilo y estafas de estilo económico y demás hay un montón, y al final los turistas siempre somos vulnerables cuando estamos en ese rol. Entonces mi recomendación es que siempre en páginas confiables. Y la otra es que tengan en cuenta no solo estar cerca de las partes de los atractivos turísticos, sino que a veces en algunas ciudades que son más caras, por ahí te podés alejar un poco siempre y cuando consideres que tengas buena conectividad con el transporte público. Esto lo podés investigar antes y a veces te ahorras bastante si te alejas un poquito, y estando bien conectado con el transporte público no perdés tanto en viaje. Obviamente si recorres muy poco tiempo una ciudad, lo ideal es estar en pleno centro, que para no perder en los desplazamientos, pero si vas a dedicarle un par de días, 3, 4 como decíamos antes, podés pensar en esto, en alejarte un poco, siempre y cuando estés muy cerca de algún transporte público que sea bueno y que sea directo y que vaya rápido. Suele ser una buena alternativa. Respecto a la comida, evita caer en trampa para turistas, como nos gusta decirle a los que generamos contenido, y este término que se ha hecho tan famoso en el último tiempo, que son esos típicos restaurantes o bares o lugares de comida que están muy cerca de los lugares turísticos o en el mismo lugar turístico, y generalmente es fácil identificarlos porque suelen tener fotos de los platos y demás. Tengan mucho cuidado con estos lugares porque en general no son los mejores, ni en calidad ni por supuesto en precio. Suelen ser bastante caros y no suele ser muy bueno el servicio o la comida. En algunos casos puede que sí, pero en general no. Entonces siempre es mejor alejarse un poquito de los puntos específicamente turísticos que estamos visitando para tener una experiencia más local, disfrutar más de la comida y ahorrar un poquito también. Respecto a la seguridad, como dije antes, si bien en general tenemos esta concepción de, bueno, Europa es bastante segura, no hay que tomar tantas precauciones, y es verdad que es bastante segura, pero las precauciones siempre hay que tenerlas, no hay que confiarse. No hay que ir distraído. Al final, como dije antes, uno cuando es turista siempre es bastante vulnerable, es bastante como visible, la gente en general, los locales se dan cuenta que uno es turista. Entonces tratar de siempre, sobre todo en las grandes capitales, estar muy atento a nuestras cosas, a nuestras pertenencias, no dejarse caer. En algunas capitales es muy normal que se acerquen a ofrecerte cosas, a querer regalarte, y luego medio que te presionan para que des plata, una colaboración o lo que sea. Entonces estén como muy atentos a esto para evitar pasar un mal rato. Respecto a las actividades, acá va mi recomendación estrella, la que siempre le doy no solo a ustedes del otro lado, sino también a mis amigos, a mis familiares, a todo el mundo que me pregunta, y es qué hacer en las ciudades, cómo organizar el itinerario y demás. Y
A mí me encanta hacer eso, es algo que disfruto un montón. Amo armar mis itinerarios de viaje y una de las cosas que trato de hacer siempre primero en una ciudad nueva es hacer algún free tour, que hoy en día hay un montón de opciones. Generalmente los busco por Civitatis o GuruWalk, que son páginas principales y que te muestran muchos, y de acuerdo a las reviews voy eligiendo, y la verdad que casi siempre he tenido excelentes experiencias en esos free tour, que no son gratuitos, sino que son a colaboración y a consideración del precio que cada uno crea que vale el tour luego de finalizado el mismo. La realidad es que lo bueno es que como es a consideración de uno y a propina, los guías en general se esfuerzan un montón, saben un montón y le ponen muchísima pasión a lo que hacen, y suele ser una gran introducción a la ciudad, y por eso digo hacerlas al principio es una gran recomendación, porque te permite tener como una visión amplia de qué es lo que después querés ver y organizar o reorganizar tu resto de itinerario el tiempo que estés en esa ciudad en base a eso. Siempre te dan recomendaciones, tips y demás, entonces está bueno hacerlo dentro de las primeras cosas. Otra cosa de las actividades para tener en cuenta es siempre revisen los museos y las cuestiones culturales que quieran ver, si tienen horarios gratuitos, porque en la mayoría de las ciudades tienen días y horarios gratuitos que por ahí pueden aprovechar y se ahorran bastante dinero. Y además de esto, tengan en cuenta que en muchos de ellos hay que reservar con anticipación, así que no se cuelguen esas cosas imprescindibles que sí o sí quieran hacer, traten de reservarlas de antes para evitar pues perder la oportunidad de hacerlas porque está lleno y no pueden ingresar. Y por último, de las actividades también tengan en cuenta y revisen bien los horarios antes, no va a ser que lleguen a lugares y las cosas estén cerradas. Esta recomendación también es aplicable a la parte de comida y tiene que ver con lo que decía al principio de no generalizar. No todos los países de Europa tienen los mismos horarios ni se manejan igual. Entonces, lo que podés en España puedes comer perfectamente a las 9, 10 de la noche sin ningún problema. En Ámsterdam a nosotros nos pasó que quisimos comer un poco más tarde y todas las cocinas ya estaban cerradas. Estas cuestiones es interesante tenerlas en cuenta para evitar un día quedarte sin comer o pasarlo un poco mal por no contemplar estas diferencias y los horarios de cada lugar. Por último, y ya finalizando, tema compras. Yo sé que cuando vamos a Europa empezamos a ver cositas y recuerditos y cosas y nos queremos llevar todo de todos lados, y la realidad es que es buenísimo, pero consideren el punto de viajar livianos. Si nos empezamos a comprar cosas desde el principio del viaje, nos vamos cargando con peso. Lo más recomendable, o por lo menos mi opinión y mi recomendación al respecto, es intentar dejar reservado 1 o 2 días al final del viaje para hacer todas las compras de regalos que queramos llevar o de lo que sea, cosa de no tener que cargar con todo el peso durante el viaje. Volviendo a lo de las actividades, un poco la recomendación también de antes respecto a la cantidad de ciudades, menos es más, y esto me lo digo para mí también, me ha costado mucho internalizarlo. Yo soy de las típicas que llega a un lugar y quiere conocer y ver todo, literalmente todo, y al final, después de varias ciudades recorridas de ese modo, me he dado cuenta que si bien no me arrepiento en cierto punto porque primo al máximo la experiencia, también es verdad que está bueno dejarse fluir un poco y disfrutar más de cada momento y no ir como corriendo atrás de un itinerario o de querer ver todo. Entonces lucho conmigo misma para lograr ese equilibrio, pero mi recomendación es que un poco lo mismo, menos es más. Si nos llenamos de tantas cosas, por ahí nos terminamos agobiando o saturando y no terminamos disfrutando nada, terminamos muy cansados, y hay que pensar que al día siguiente también hay que recorrer. Entonces está bueno lograr ese equilibrio entre relajarnos y descansar un poco. Si bien los viajes a Europa nunca son de relax como si fueras una playa, pero sí tener en cuenta este equilibrio de visitar y relajarse, o de ver, por ejemplo, si veo un museo, después ver un poco parque y cosas así que se complementen y nos permitan disfrutar más de la experiencia. Dicho esto, doy por cerrado el video de mis recomendaciones y tips para sus viajes a Europa. Espero haberlos ayudado en esa planificación. Para mí los viajes se disfrutan tanto desde que se empiezan a planificar como cuando los estás viviendo y luego cuando los recordás también. Así que yo creo que todo es parte del viaje, así que si están en esa etapa les deseo lo mejor, disfrútenlo un montón y ojalá estos tips y recomendaciones les hayan servido. Como siempre digo, gracias por verme y hasta el próximo video.